En el noble arte del debate, de la confrontación de ideas y argumentos, nos interesa y mucho saber qué piensan los jóvenes andaluces sobre el alarmante paro juvenil, sobre la violencia de género, sobre el creciente machismo en los jóvenes, según todos los estudios y sondeos, y sobre su sensibilidad social con los más pobres, con los más desfavorecidos. Después de la gratificante experiencia de hace 2 semanas, reunimos el discurso fresco una vez más, no sin argumentario, pero con grandes dosis de naturalidad, improvisación y experiencia diaria en la calle de 4 jóvenes que son los líderes juveniles del Partido Popular, del Partido Socialista de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Con la nueva generación del Partido Popular, con juventudes socialistas, juventudes comunistas y juventudes andalucistas, además, naturalmente, con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Andalucía no contará con un plan especial de empleo del Gobierno central. El Congreso lo rechazó ayer con los votos del Partido Popular. La presidenta de la Junta acusa a Mariano Rajoy de desentenderse de Andalucía al negarle un plan de empleo que ya tienen comunidades como Canarias y Extremadura, con menor tasa de paro que nuestra tierra. Así las cosas, Susana Díaz acusa al presidente del PP y del Gobierno de equivocarse al pensar que castiga a la Junta al negar un plan de empleo cuando está castigando a los andaluces que también son españoles. Los sindicatos también han saltado como un resorte contra el Ejecutivo Nacional. Y desde el PP andaluz, su presidente, Juan Ignacio Zoido, sin embargo, replica que la culpa del paro en Andalucía no la tiene el Gobierno central y que ya está bien de mirar siempre a Moncloa y que además no pueden fiarse de la Junta, dado el precedente del plan Bahía Competitiva, sobre el que sobrevuelan denuncias de corrupción. Esto ocurría en el interior del Parlamento, en la sesión de control al Gobierno, mientras a las puertas varios centenares de funcionarios y empleados públicos, arropados por delegados sindicales, protestaban contra los recortes y la retirada de los complementos en las pagas extra recogidos en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014. Reacciones al anuncio ayer del vicepresidente andaluz Diego Valderas de que Andalucía sea la primera comunidad que garantizará por ley un suministro básico de luz y agua a los más pobres, a casi 50.000 andaluces que ya cobran el salario social. El Gobierno central pide explicaciones a la Junta de cómo va a pagar la luz y el agua a estas personas desfavorecidas. Lo ha espetado en Sevilla el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a quien le preocupa cómo va a pagar la Junta a las empresas que tienen que cobrar por lo que venden. Soria ha recordado que el sistema eléctrico español ya contempla el bono social para que los consumidores más vulnerables tengan un precio más barato. También lo recuerda igualmente Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, quien cuestiona la eficacia y la connivencia del todo gratis a su juicio. Quien aplaude esta medida es el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, a quien le preocupa no las empresas, sino cómo se articulará esta medida con los más necesitados. Y concluimos el sumario de la actualidad diaria de esta noche con una de nuestras señas de identidad más añejas, el flamenco. La ciudad de Córdoba acoge desde hoy y hasta este sábado el segundo Congreso Internacional de Flamenco, con el objetivo de profesionalizar las industrias culturales que difunden esta manifestación artística. Sobre algunos de estos asuntos y otros de interés que han copado portadas de esta semana en los diferentes medios de comunicación, debatirán esta noche, lo dicho, los jóvenes líderes del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista en Andalucía. Enseguida los saludamos, pero antes que nada debemos disculpar la ausencia del Canijo de Jerez, antiguo integrante del grupo de los delincuentes, a quien habíamos anunciado durante toda la semana, pero una indisposición a última hora de esta tarde le ha impedido estar aquí con nosotros y con todos ustedes. Lo dicho, al menos tendremos una hora más de debate con 4 jóvenes líderes de los diferentes partidos políticos en Andalucía, a los que ya saludamos. Del Partido Popular, nuevas generaciones del Partido Popular, su presidente Luis Paniagua, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias a vosotros. José Carlos Durán, enfrente suya, del Partido Socialista, de Juventudes Socialistas, buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente saludamos a Carlos Esteban, de Juventudes Comunistas. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, bienvenido. David José Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues primer tema de debate, ya lo hemos explicado previamente. Andalucía va a ser la primera comunidad que va a garantizar por ley, antes de finales de año espera aprobar la Junta un decreto ley que desarrolle precisamente esta medida, va a garantizar por ley luz y agua a las personas que más lo necesitan, a los pobres, a los más desfavorecidos, en torno a 50.000 andaluces que cobran ya el salario social. Os pido opinión al respecto. Hay opiniones a favor, opiniones en contra. Vamos a empezar, si os parece bien,
por Izquierda Unida, que fue quien hizo el anuncio. En agosto ya lo dijo Valderas, ayer lo concretó mucho más. Carlos Esteban. Bueno, yo creo que esta medida viene a demostrar cuál es la actitud de Izquierda Unida dentro de las instituciones, ¿no? Que es la de romper con esa neutralidad de la Administración, fundamentalmente para ayudar a los más afectados de la crisis, ¿no? O sea, una cosa que reivindicamos siempre es que el Estado no puede mantenerse equidistante entre aquellos que han generado la crisis, que es la gran banca, y los que la están sufriendo, ¿no? Y evidentemente el Estado, dentro de un estado de bienestar, como se supone que es en el que estamos, aunque cada día menos debido a los recortes del Gobierno central, pues hay que poner en valor eso, ¿no? El hecho de que hay que garantizar una serie de derechos humanos, ¿no? El Estado tiene que ser un garante de los derechos humanos, ya sea el derecho a la vivienda, ya sea el derecho a tener acceso a luz, agua, ya sea el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí Izquierda Unida pues está dando ejemplos en cómo se tiene que hacer este tipo de cosas, y que desde luego pues tenemos que seguir avanzando en esa línea, ¿no? Y Izquierda Unida lo ha demostrado en la Junta de Andalucía, que con el decreto, con el tema de la Junta, con la ley de exclusión social contra la exclusión social, que garantizaba 3 comidas al día en los colegios públicos, etcétera, ¿no? Y esto pues es un paso más, que evidentemente no va a solucionar el problema, pero desde luego sí va a ayudar a que las personas que están más afectadas por la crisis pues no lo estén tanto, ¿no? José Carlos Durán, del Partido Socialista, de Juventud Socialista, precisamente un partido que este pasado fin de semana en su conferencia política ha aprobado esta medida, además del gas. José Carlos Durán. Bueno, yo creo, y lo has dicho en la presentación, que nuevamente Andalucía marca la diferencia, nuevamente Andalucía es pionera en España, y yo diría que incluso en Europa, pionera en asegurar los derechos de las personas. Ya estamos hartos de ver administraciones insensibles, de ver administraciones que se preocupan más por los intereses económicos, los intereses financieros, y no hay un poder político, una administración que se preocupe por los ciudadanos. Y estamos viendo que de Andalucía se está dando una respuesta del compromiso de una presidenta y de un gobierno con los ciudadanos, y aquí pues se ha puesto en marcha primero el plan de exclusión social, donde se aseguraba un mínimo solidario para aquellas personas que no tuvieran recursos, y que ahora nuevamente estamos viendo que en invierno algo tan primordial como es el agua, como es la luz o como es el gas, que sirve para asegurar lo mínimo que puede tener una persona o lo mínimo que tiene que tener una persona por dignidad, pues el Gobierno de Andalucía también se compromete a buscar esa solución y se compromete con esos ciudadanos que peor lo están pasando, que es ahí donde tenemos que poner hincapié, en la medida del Gobierno, en la medida de los políticos, que es en solucionar los problemas de la gente. Bueno, Luis Paniagua, de Nueva Generación del Partido Popular. A mí me parece una medida magnífica. Me alegra lo que ha dicho José Carlos, porque no es lo que yo tenía entendido. Un anuncio que lo dijo Valderas esta semana. Parece que la propia presidenta de la Junta de Andalucía le dijo a su vicepresidente, Valderas, quieto, esto hay que canalizarlo. Yo no sé si ya parece ser que PSOE y Izquierda Unida se han puesto de acuerdo en esta medida, porque en un principio parece que la petición o la medida nacía de Izquierda Unida. Su presidenta le había hecho el freno, le había dicho que era una medida que había que estudiar. No sé si a día de hoy, a este momento, es una medida que la presidenta quiere poner en marcha. Yo lo desconozco. Las últimas informaciones son que la presidenta ha dicho que hay que estudiar esta medida. A mí me parece que es una medida acertada, y es acertada además porque es una cosa que están haciendo muchos ayuntamientos. No hay que olvidar que hoy en día muchos ayuntamientos de un signo y de otro están pagando luz, están pagando agua y están pagando alquileres. Y yo lo que quiero de verdad que esta medida se sepa de dónde, cómo se va a pagar, porque no puede ser otro brindis al sol, como ha ocurrido con otras muchas medidas del bipartito en Andalucía, un nuevo brindis al sol. ¿Cómo se va a pagar? Se podía pagar perfectamente con los 60 millones de euros que se le ha retirado a los ayuntamientos de la Patrica, que eso ahí Izquierda Unida sabe bastante, porque también los ayuntamientos y los alcaldes de uno y de otro partido saben que cuentan con menos financiación, porque la Junta le ha retenido esos 60 millones que eran para los ayuntamientos, se los ha retenido de la Patrica. Con esos 60 millones a lo mejor se puede poner esos 20 millones para pagar luz y agua. A mí me parecería perfecto, pero lo que yo quiero que de una vez por todas el bipartito de Andalucía se ponga de acuerdo y que no se contradiga y se desmientan unos a otros por ver quién es el que lleva el protagonismo en la Junta de Andalucía en estos momentos. David José Gómez, del Partido Andalucista. Pues mira, desde el Partido Andalucista, desde Juventudes, la verdad que nos congratulamos de una medida como es la de la luz y el agua para las personas que tienen a través de la renta básica, porque es una medida que ya Juventudes Andalucista propuso hace 2 procesos electorales. En Andalucía la llevaba en el programa electoral joven, y el Partido Andalucista en el último programa electoral que presentó a todos los andaluces y andaluzas llevaba una medida de pagar las facturas de luz y agua en estos casos. Bueno, aunque el pueblo andaluz no nos confió no nos dio su confianza, está claro que otros partidos políticos sí se vieron en nuestro programa electoral y usaron esto. Comentaba el compañero del Partido Popular que se podían pagar estos 20 millones de euros más
se podrían pagar con los fondos retenidos de la Patrica, pero incluso hay 10 millones de euros que se han entregado, se pusieron de acuerdo los tres partidos que están ahora mismo en el Parlamento de Andalucía a principios de mes, que es para repartirse, que son 10 millones de euros que van a ser, que salen de los resultados electorales, que es la subvención que van a repartirse los tres partidos con representación parlamentaria por los resultados electorales que tuvieron en las elecciones, en las últimas elecciones andaluzas. Está claro que en este contexto actual, donde tenemos a un 30% de la población andaluza fuera de lo que en los límites de la exclusión social, repartirse 10 millones de euros en subvenciones electorales, pues creo que choca un poco con el anuncio del vicepresidente Baldera. Bueno, es la primera toma de posición sobre una medida que ha recibido el apoyo del defensor del pueblo andaluz, la crítica del ministro Soria, sobre todo preguntando de dónde va a sacar el dinero y sobre todo cómo va a articular esa medida, y también del presidente de Iberdrola. De todas las opiniones que habéis escuchado, ¿dónde ponéis el acento? En el orden que queráis y sobre todo si queréis apelar a alguno de los discursos de vuestros adversarios políticos. A mí me gustaría comentar el tema me parece un poco demagógico, ¿no? El tema de hablar de los 10 millones de euros que se van a repartir para los partidos, ¿no? Es decir, los partidos políticos necesitan una financiación básica, porque si no entendemos que solo aquellos partidos que tienen, que cobran en sobres, ¿no? Como es el caso del Partido Popular, pues son los que pueden mantener... Pueden entender eso, ¿no? Mariscada también cobran algunos. Yo no sé qué mariscada me está hablando. Sí, entonces, ese argumento me parece un poco demagógico, ¿no? Luego el tema de dónde se va a sacar el dinero, ¿no? Y tú estás hablando de esos 60 millones que se han retenido, ¿no? Igual tienen algo que ver con los 1.200 millones de menos que vienen del presupuesto general del Estado, ¿no? O sea, es curioso. Pero bueno, aún así el tema está en cómo pagar, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay que abrir el debate dentro de la Junta de Andalucía sobre el tema de los ingresos, ¿no? Y que esa es una de las discordancias que existe ahora mismo entre el PSOE e Izquierda Unida, ¿no? O sea, Izquierda Unida ve necesario que se aumenten los ingresos de la Junta de Andalucía, especialmente de las clases más ricas, ¿no? Fundamentalmente de las empresas o de las rentas mayores, ¿no? Ahí es donde está el problema. ¿Cómo vamos a mantener los servicios públicos si nos recortan desde arriba y no se quiere aumentar los impuestos a las clases más altas, ¿no? Entonces, evidentemente, desde Izquierda Unida planteamos esa línea, ¿no? Para mantener los servicios públicos tenemos que abrir el debate de cómo aumentar los ingresos y no solamente cómo reducir el gasto, que digamos es el discurso que viene desde Madrid, ¿no? Reducir el gasto, reducir el gasto. Hay que aumentar el ingreso y evidentemente nosotros apostamos porque el ingreso sea fundamentalmente gravando a las personas que tienen rentas más altas y fundamentalmente a las grandes empresas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la propuesta de Izquierda Unida de la tasa a las grandes superficies, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que pagar los platos rotos de la crisis? Pues fundamentalmente las grandes empresas y que son las que la han generado, ¿no? Entonces, por ahí podríamos plantear el tema de cómo subvencionar este tipo de medidas asistencialistas para la gente. En el orden que queráis. Es un recurso muy fácil catalogar una opinión, una idea demagógica, pero es que en el momento actual en el que estamos, donde, por ejemplo, estamos viendo que desde la Administración de la Junta de Andalucía se tienen que sacar medidas extraordinarias porque tenemos a miles de familias en riesgo o ya directamente en la exclusión social, catalogar de demagógico el pago de 10 millones de euros a tres fuerzas políticas por unos resultados electorales, vale, es un recurso muy simple, pero si te vas al fondo de la realidad, estarás de acuerdo conmigo en que no es momento ahora mismo con todos los desacuerdos que hay entre los tres partidos que están en el Parlamento de Andalucía en multitud de temas, resulta que el primer acuerdo que tienen entre todos los partidos políticos del Parlamento andaluz es pagarse 10 millones de euros en subvenciones. Que no es la solución mágica, no pagar esa subvención a los partidos políticos por resultados electorales, posiblemente, pero con esos 10 millones de euros destinados a, por ejemplo, luchar contra la exclusión social, a apoyar esta medida del presidente Baldera, que como ya te he dicho antes, estamos completamente de acuerdo, porque es una medida que nosotros hemos propuesto en los últimos dos procesos electorales, a lo mejor no hay que, como decía el compañero, entrar a la causa de cuál es la retención de la Patrica por parte de la Junta de Andalucía, que también deberíamos discutirla, por qué se han retenido esos fondos, pero hombre, calificar de demagógico esa idea de que no se repartan 10 millones de euros con el contexto actual es un recurso muy simple y muy fácil. David, cualquier día podríamos abrir un debate aquí sobre la financiación autonómica, de los partidos políticos, pero es un derecho recogido por el Estatuto de Autonomía. Sí, eso está claro, pero entonces, tienen el derecho los partidos a cobrar ese dinero y sobre todo si estamos pidiendo claridad a los partidos políticos de financiación pública desde la misma y no privada de los partidos, por supuesto, corremos un serio peligro. En cualquier caso, si queréis abrimos un pequeño paréntesis si queréis contestar a esta propuesta del Partido Andalucista o de Juventudes Andalucistas. ¿Qué os parece, Luis, José Carlos? Yo creo que lo has dicho perfectamente. Los partidos políticos están recogidos en la Constitución y además es saludable y es recomendable que en una democracia los partidos políticos estén financiados solamente por los ciudadanos o por los impuestos del Estado. Es decir, y hay propuestas de las Juventudes Socialistas
de que no haya financiación privada por parte de los partidos políticos. Y creo que se gana en transparencia si conseguimos que los partidos políticos estén financiados con fondos públicos. Y ahí pues yo no entiendo la crítica hacia eso, entendería la crítica si a los partidos políticos les financiaran los bancos, les financiaran las empresas y les financiaran de forma anónima o de forma irregular. Pero si lo financia el Estado con el dinero de todos los españoles, creo que así fortalecemos la democracia y ganamos en transparencia. Yo quería contestar al compañero Izquierda Unida, porque este debate, porque hemos estado obviamente todos de acuerdo en que la financiación de los partidos es fundamental para que puedan mantener pues la democracia, en definitiva. Yo siempre digo lo mismo, la democracia cuesta dinero. Lo más, si reducimos esto al absurdo, sería no gastar en políticos, no gastar en sueldos de políticos, no gastar en partidos políticos, y al final lo que tendríamos es una dictadura, que es lo que yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa pues quiere. Por lo tanto, obviamente la democracia es buena, la democracia cuesta dinero. Que hay que intentar que cueste lo menos posible, pues ahí también estamos todos de acuerdo. Yo lo que quería responderle al compañero de Izquierda Unida, ¿no? El rey de la demagogia en Andalucía se llama Diego Valdera. Esa es la realidad, se llama Diego Valdera. ¿Qué pensaría de una persona, por ejemplo, que se aprovechó de su vecino que iba a ser desahuciado para comprar una casa? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría si además esa persona conocía la situación de ese vecino y no quiso comprarle la casa por el precio que tenía que pagarle al banco para que una vez que fuese desahuciado ir y comprarla por 3 millones de pesetas menos? Pues eso lo ha hecho Diego Valdera. Eso lo ha hecho Diego Valdera. Eso dice la BCK. Eso lo ha hecho Diego Valdera. No, eso, aparte dice, que es falso, bueno, no voy a entrar en ese debate, o sea, es que me parece absurdo. No, porque es que cuando se habla de demagogia... Estamos hablando de política, no estamos hablando de demagogia. Es que has dicho que hablas de demagogia. Esto sí que es demagogia. Entonces, el rey de la demagogia en Andalucía se llama Diego Valdera. Esto no lo dice la ABC. Lo dice la ABC porque lo cuenta el vecino desahuciado, que le ofreció la casa a Diego Valdera y este no se la quiso comprar. Eso y es después... falso. Bueno, es que no me da igual. Vamos a ver. Está bien que ante una acusación de demagogia tú respondas con otra, pero vamos a centrar el debate. Venga. Demagogia ninguna. Vamos a centrar el debate en esta medida. Venga. Lo que quiero es saber de dónde va a salir el dinero. Además, yo creo de verdad que es una medida que es positiva. Y además yo creo que el Partido Socialista y su presidenta sabe que es difícil cuadrar esa historia. Porque ya digo, yo lo que también quiero saber es si de una vez por todas el PSOE y Susana Díaz va a apoyar la medida. Y yo es lo que más me preocupa. Estamos a favor desde el Partido Popular, no nos importaría, ¿cómo nos va a importar a nosotros si hay presupuesto? Aprueba la medida. La prueba ya definitivamente. Hasta el punto de que está en la conferencia política la medida, es decir, la propuesta ideológica. No es lo que ha dicho Susana Díaz. Yo lo que no sé es si se va también a competir. Una cosa es que tenga que estudiar la medida económicamente, de la medida, y otra cosa es que nos apoye o nos apruebe. Porque ya digo medida. que yo creo que es buena medida, porque hoy en día quien está sufragando estos gastos, no pensemos, son muchos ayuntamientos, y lo he dicho antes, de un signo político y de otro, porque la Junta de Andalucía no ha cumplido con eso tampoco. Por lo tanto, yo creo que si la Junta va a poner el dinero y va a aprobar esta medida, yo creo que sería magnífico para todos los andaluces. Mi turno referente a este tema, claro. Dicen que es buena la medida, pero no hay ni una sola comunidad autónoma del PP que la vaya a aplicar, ni que la aplica, ni que la vaya a aplicar. El ministro tiene serios problemas o tiene serias dudas de la financiación de la medida, pero no tiene duda cuando tiene que financiar 40 millones de euros a los bancos. Ya dice que los ayuntamientos... ¿Ustedes vais a hablar de los ayuntamientos? Cuando con la reforma local vaya a quitarle todas las competencias a los ayuntamientos. La reforma local va a ser una materia impropia, el que ahora puedan dedicar dinero o dedicar prestación para solucionar el problema de esta medida. Por lo tanto, habla de muchos ayuntamientos, que lo van a hacer y vaya a cortarle los pies y las manos a los ayuntamientos para que no puedan hacerlo. Por lo tanto, deja la demagogia y dejar de decir que os parece muy bien la medida. No solamente diciendo que te parece bien la medida, ya queda bien como partido. Un partido político tiene que tomar decisiones y tiene que hacerlo con los hechos. Y los hechos es que ningún ayuntamiento ni ninguna comunidad autónoma vais a apoyar esto. ¿Cómo que no? Y no lo estáis apoyando. Y el hecho es también que habla de los ayuntamientos locales y la reforma local va a limitar que los ayuntamientos prácticamente no hagan absolutamente nada porque le vaya a quitar todas las competencias a los ayuntamientos. ¿Quién paga los alquileres sociales en las grandes capitales, en las 8 capitales de provincia? No seas hipócrita porque realmente después no apoyáis. ¿Quién paga los alquileres sociales en las 8 capitales de provincia? ¿El PSOE? ¿Los paga el PSOE? No, porque no gobierna. ¿Quién los paga? Y has hablado de otras comunidades autónomas. ¿Por qué también aplica el PSOE en Andalucía? Habéis aprobado el presupuesto hace poco. ¿Por qué no aplicáis las medidas también de otras comunidades del PP donde no se les ha congelado, no se les ha recortado el sueldo a los funcionarios? Porque los habéis despedido. 3 veces. Porque lo habéis despedido. Que el PSOE le congela y le reduce el sueldo a funcionarios. ¿Por qué no aplicáis eso como en otras comunidades autónomas del PP? Porque lo habéis despedido antes. Es la tercera vez. Pero bueno, y en el gobierno central estáis congelando los sueldos de los funcionarios. El gobierno central no. Los únicos funcionarios
Los únicos funcionarios Luis, que van a ver reducida Luis, su paga venga, por extra, favor. que no la van a cobrar son los andaluces. Venga, Carlos. Bueno, yo por volver un poco al debate, porque yo es que prefiero hablar de política, ¿no? En vez de sacar fotos como pasa Sí, aquí claro, ahora claro. con los temas, ¿no? Vamos a reflexionar, ¿no? Un poco más sobre, y vamos a darle la perspectiva histórica, ¿no? Y es que me gusta darle la perspectiva histórica a las cosas. El tema de la luz y el agua, ¿no? Por volver al tema. ¿Por qué viene este problema, no? O sea, también hay que recordar que la luz y el agua eran fundamentalmente empresas, igual que pasaba con el gas, ¿no? Eran empresas públicas, que digamos, si tuviéramos todavía empresas públicas, pues podríamos, desde esas empresas, teniendo un carácter social, podríamos reducir los precios, ¿no? Sin embargo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nos vendieron que privatizando las empresas estratégicas del país, ¿no? Como por ejemplo son las energéticas, pues que los precios iban a bajar, que el servicio iba a ser mucho mejor y que al fin y al cabo iba a ser todo mucho más bueno, ¿no? La realidad es totalmente la contraria, ¿no? La realidad es que los precios no han hecho más que subir, lo que tenemos es, en vez de un monopolio público, tenemos un monopolio privado, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, tenemos que buscar medidas como esta para que la gente no se quede sin luz ni agua, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer esa reflexión, ¿no? Una reflexión más política con esa perspectiva histórica, ¿no? Si tuviéramos empresas públicas que... Como en Venezuela. Por ejemplo, Por ejemplo. ¿sí? Como Venezuela, que ha mejorado Claro, sí. que ha mejorado los índices de desarrollo humano en una década más que ningún otro país, por ejemplo. En Venezuela están tirando cohetes. Bueno, estamos hablando de España, ¿no? Claro, no, pero es que... Claro, Si quieres otro día hablamos de Venezuela, además yo estoy viviendo en Venezuela y te puedo hablar de muchas cosas. Vamos a centrar el debate. Si queremos hablar como en Venezuela... Pero el tema es ese, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, ¿no? Y lo que tenemos ahora es, hemos privatizado todas las empresas públicas y ahora lo que estamos sufriendo es eso, ¿no? Si esas empresas estuvieran en manos del Estado, pues tendríamos mucha más capacidad de acción para evitar sufrimiento a la gente, ¿no? Fundamentalmente a las clases bajas, que son las que siempre pagamos, ¿no? Entonces, habría que ver la cosa en ese sentido, ¿no? Más que ahora si tú en tal ayuntamiento dijiste no sé qué cosa, tal otra, no, vamos a hacer una reflexión mucho más amplia, ¿no? Al menos a mí me resultan más interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué privatizamos esas empresas? No han tenido el efecto que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista decían, ¿no? El efecto ha sido el que estamos viviendo, que familias no pueden pagar la luz porque los precios son insostenibles, ¿no? Entonces tenemos que venir con medidas como esta. Y ahora tenemos que hacer un sobregasto del Estado para poder mantener a esa gente. ¿Por qué? Porque ahora os habéis repartido los puestos de los consejos de administración, como pasó con Felipe González o José María Aznar, ¿no? Vale, nos quedan 4 minutillos, un último minuto de intervención para cada uno sobre este asunto. Empezamos contigo, David. Pues apoyamos desde Juventud Andalucista y el Partido Andalucista, nos congratulamos de esta medida, creemos que es una medida necesaria, que lamentablemente es una medida que hace falta ahora mismo en Andalucía y lo que creemos que va a contar con el rechazo tanto de las empresas energéticas y tanto de la empresa energética, la empresa de suministro de agua, y que confiamos que el Partido Popular de Andalucía sea capaz de transmitir al Gobierno del Estado la necesidad de que apoye este tipo de medidas, porque ahora mismo la situación en Andalucía es una situación de emergencia social. Sí. Y que el PSOE tiene que reflexionar cuál ha sido su papel para que en los últimos 35 años de gobierno de la Junta de gobierno socialista en la Junta de Andalucía estemos en esta situación, que Andalucía siga estando en este régimen de emergencia social. Izquierda Unida, Juventudes Comunistas. Pues nada, básicamente volver a apoyar la medida, ¿no? Que parece una medida completamente acertada, pero que vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Es una medida muy pequeña comparada con lo que tendríamos que hacer para mejorar la situación a nivel estatal, y empezando por esa reflexión, ¿no? Es decir, ahora tenemos desde el Estado un marco de actuación muy pequeño, porque los gobiernos anteriores, llámese el Partido Popular y el Partido Socialista, pues se dedicaron a adelgazar el Estado, ¿no? En esa dinámica neoliberal de todo tiene que ser privado, vamos a privatizarlo todo, y ahora pues estamos viendo los resultados, ¿no? Que evidentemente pues las empresas lo que están buscando es el beneficio económico inmediato y le da igual si las familias se quedan sin luz o sin agua, ¿no? Entonces, yo lanzo esa reflexión, ¿no? Si las empresas fueran públicas, pues evidentemente tendríamos mucho más margen para evitar el sufrimiento de la gente. El minuto de José Carlos Durán. Bueno, yo me voy, que termino con la idea de que nuevamente pues Andalucía marca el camino, Andalucía marca la diferencia con el resto de España, con el resto de la Unión Europea, y hace políticas de alternativa, políticas sociales para proteger a las personas que peor lo están pasando. El salario social van a beneficiar a 47.300 personas. Es decir, que este debate, al final, lo importante son las 47.300 personas y familias que se van a beneficiar de esta medida, y que a partir de ahora, pues si lo pasaban mal y no llegaban a final de mes con las preocupaciones y tampoco le quitaban el sueño porque no podían hacer frente a estos pagos, ahora la Junta de Andalucía le va a dar una cobertura. Y pido al Partido Popular que, además de apoyar verbalmente, que presione a su gobierno para que el gobierno, si hay problemas de financiación, sea el primero que tienda la mano para ayudar a Andalucía, y para ayudar no solo a la Junta de Andalucía, sino para ayudar a esas 47.300 familias que se van a ver beneficiadas de esta medida. Venga, concluye Luis Paniagua. Sí, rápido. Yo el modelo de Izquierda Unida no lo comparto, además lo digo sin ningún tipo de complejo. El modelo que yo creo que tiene que tener Andalucía, que tiene que tener España, no es el modelo de Venezuela o de Argentina o de los corralitos
o de la miseria más absoluta, que es la realidad, como también es en Cuba, aunque suene la boca decirlo. Ese modelo yo no lo quiero en Andalucía y, por supuesto, tampoco lo quiero en España. Yo prefiero ayudar puntualmente a estas 47.000 o 50.000 familias que a crear un sistema con empresas públicas deficitarias, que han sido todas las empresas públicas deficitarias por completo, todas las que sí, en la realidad. Está el último turno de intervención, por favor. Y por lo tanto, yo ya te digo que ese modelo en Andalucía ni creo que se pueda implantar, ni creo que sea bueno. Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que solucionar son problemas puntuales, y en este momento lo que hay es un problema puntual de 50.000 familias que tienen esa necesidad, y lo que hay que buscar es las soluciones, y el Partido Popular, por supuesto, que va a estar apoyando a esas familias con esta medida. Pues hacemos una pausa y volvemos en tan solo unos minutos con Luis Paniagua, con José Carlos Durán, con Carlos Esteban y con David José Gómez. Los 4 líderes de nuevas generaciones del Partido Popular, de Juventudes Socialistas, de Juventudes Comunistas y de Juventudes Andalucistas. Con ellos vamos a reflexionar sobre el paro juvenil y sobre el plan de empleo especial del Gobierno central que no va a llegar a Andalucía. El Gobierno central no destinará un plan especial de empleo para Andalucía. Les pedimos ahora la opinión a los dirigentes de Juventudes Socialistas, de Juventudes Andalucistas, de Juventudes Comunistas y de Nuevas Generaciones del Partido Popular, que comparten con nosotros esta noche el plató de A por Todas, aquí en 8 Andalucía. Empezamos con Luis Paniagua. ¿Por qué el Gobierno central rechaza ese plan especial de empleo para Andalucía? Bueno, el Gobierno central lo que ha hecho hace un par de semanas, lo estábamos hablando, lo discutíamos también aquí, decía el representante de Juventudes Socialistas, su secretario general, que aquí iba a invertir el Gobierno. Yo hablaba de una estrategia de empleo y emprendimiento, que la cifraba entonces en 3.500 millones de euros. Y al final, pues esta semana hemos conocido que la Unión Europea pues va a destinar que se dice pronto, 1.800 millones de euros para España. De 6.000 millones en global que van destinados a combatir el paro joven en toda la Unión Europea, España se va a beneficiar de 1.800 millones de euros, que ya ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se van a poner a disposición de esas medidas de la estrategia de empleo durante los años 2014 y 2015. O sea, va a ser un plan que se va a gastar en ese tiempo. Y por lo tanto, lo que yo entiendo que era una vez más una política de confrontación del Partido Socialista en el Gobierno, porque ellos, en vez de aplicar medidas, pues lo único que hacen es echarle la culpa a todo del Gobierno, en este caso de Rajoy. Lo han escenificado una vez más en el Congreso. Ellos han ido a su estrategia de la confrontación, cuando ya, por suerte, conocemos que vamos a tener 1.800 millones de euros, que yo creo que van a ser muy beneficiosos para Andalucía, porque además el presidente del Gobierno, como no podía ser de otra manera, ha dicho que se van a aplicar y se van a repartir conforme a la tasa de paro que exista en cada comunidad autónoma. Y como Andalucía, por desgracia, es la comunidad autónoma que más paro tiene, no solo de España, casi el 67%, sino también que lidera el paro joven en toda la Unión Europea, pues la mayoría de ese dinero, de los 1.800 millones de euros, se van a poner en favor del empleo joven, y Andalucía va a ser una de las comunidades más beneficiadas. José Carlos Durán. Bueno, yo esto veo nuevamente un nuevo ataque a Andalucía, un nuevo ataque del Gobierno de Rajoy a Andalucía. La verdad que no me sorprende, porque viendo los antecedentes y viendo el día a día que Andalucía tiene que soportar por parte del Gobierno central, pues vemos que es una marginación más. Lo hemos dicho anteriormente con la anterior medida. Andalucía marca la diferencia, entonces Andalucía molesta al Partido Popular. La Comunidad Autónoma de Andalucía molesta porque estamos demostrando que hay otra forma de salir de la crisis, que hay otra forma de darle alternativa a los ciudadanos. Me parece increíble que los diputados del Partido Popular andaluces hayan votado en contra de un plan de empleo para Andalucía. Me parece una traición a nuestra tierra, una traición como andaluces, porque antes de los intereses partidistas entiendo que tiene que estar la problemática del paro en Andalucía. Por eso me hace gracia que Nuevas Generaciones haya pedido hace unos días reunirse con Susana Díaz para explicarle los problemas que tienen los jóvenes andaluces. Y me pregunto si os habéis sentado o habéis reunido con Rajoy para explicarle a él, que de tu propio partido, para explicarle los problemas que tenemos los andaluces. Si le ha trasladado a Rajoy que en Andalucía va a haber 20.000 estudiantes andaluces que se van a poder quedar sin estudiar por los recortes de becas, una medida puesta por él. Si le has preguntado o has trasladado a Rajoy si Andalucía, que tiene más de un 60% de paro juvenil y necesita un plan de empleo al igual que Extremadura y al igual que Canarias, que no somos menos que nadie, que si le ha trasladado a Rajoy que el corredor ferroviario, que el corredor del Mediterráneo,
que, ya que se suele equivocar con los pueblos y las provincias, que el corredor mediterráneo tenemos Almería, Granada, Málaga y parte de Cádiz también del Mediterráneo. Por lo tanto, que no se quede en Murcia. ¿Por qué el corredor mediterráneo se ha quedado en Murcia? ¿Por qué margina nuevamente Andalucía? Es decir, por todas estas cosas se las puedes preguntar a Rajoy y no intentar pedir cita con Susana Díaz cuando ella sí hace caso a los problemas que tienen los jóvenes, cuando ella sí se reúne con los jóvenes y además estamos viendo que están poniendo medidas. Por tanto, esto no deja de ser un nuevo ataque más a Andalucía, un nuevo ataque de un gobierno central que le molesta esta tierra porque, entre otras cosas, le molesta que los andaluces, que la derecha esta sea la única comunidad en la que la derecha nunca haya gobernado. Entonces, este es un ataque discriminatorio a nuestra tierra y que, como andaluz, yo esperaba que el Partido Popular, los diputados andaluces, votaran en contra. Bueno, es el turno ahora, el primer turno de intervención y el último hemos dicho que no nos interrumpimos, ¿vale? Venga, Carlos Esteban. Vale, pues totalmente de acuerdo con José Carlos, ¿no? En que al PP no le interesa para nada que Andalucía salga adelante, ¿no? Porque evidentemente es la única comunidad que mantiene un gobierno que no cumple a rajatabla el programa de ajuste neoliberal de la Troika, ¿no? Y evidentemente pues eso nos interesa que tenga una serie de resultados, ¿no? Prueba de ello es como no solamente aplica recortes desde el gobierno central a nivel de presupuesto, ¿no? Sino que crea una serie de instituciones y demás para controlar cómo se gasta el dinero en las comunidades, como la ley de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que pretende asfixiar a las comunidades para que no aumenten el déficit o para que no consigan métodos de financiación externa y demás, ¿no? O sea, que al Partido Popular pues no le interesa para nada y entonces es lógico que rechace un plan de empleo para Andalucía, ¿no? Luego podríamos hablar del tema del plan de empleo juvenil de la Unión Europea, ¿no? Se ha puesto una serie de financiación a disposición de los países siempre que presentaran un plan de empleo específico, ¿no? Que todavía está por presentar el de España, ¿no? Pero Rajoy ya ha dejado muy claro que su plan de empleo va enfocado a lo que ellos llaman los emprendedores, ¿no? Que son los cuentapropistas, es decir, el modelo del sálvese quien pueda, ¿no? El modelo de búscate tu propio trabajo, créate tu propio trabajo, en la cual pues la juventud tiene que emprender para competir con unas macroempresas que cada vez se han visto más beneficiadas con todo el tema de la crisis, ¿no? Es decir, el monopolio ha ido creciendo y la propuesta del PP es esa, ¿no? Es la de decir, bueno, chavales, montaros una pequeña empresa, a ver si os sale la cosa y a cambio os quitamos unos poquillos impuestos, ¿no? En vez de plantear una cosa mucho más seria, ¿no? También hay que ser un poco realistas, ¿no? Y entender que si bien un plan de empleo juvenil puede ser positivo en el corto plazo, en el sentido de atacar un poco ese desempleo, pero no va a arreglar las cosas en el largo plazo, ¿no? Ningún plan de empleo va a arreglar las cosas en el largo plazo porque el problema está en el sistema productivo que tenemos en España, ¿no? Sistema productivo basado en los servicios, un sistema productivo de pequeñas empresas que no están protegidas por parte del Estado, pues evidentemente es un sistema muy frágil y eso lo hemos visto como en el momento en que ha habido una pequeña crisis financiera, pues se ha ido al garete todo eso, ¿no? Todas las pequeñas empresas que ahora se supone que hay que volver a emprender, ¿no? Entonces lo que había que plantear realmente es eso, es cómo hacemos una modificación del sistema productivo español y concretamente en Andalucía para que tengamos un sistema productivo mucho más estable y no dependa de la confianza de unos determinados grupos inversores del gran capital, ¿no? Porque lo que estamos viendo es como una economía de un país desarrollado como es España puede depender de que suban o bajen unos numeritos en función de la confianza de unos determinados grupos de inversores, ¿no? Y eso se debe a que tenemos un sistema productivo pues muy frágil a los vaivenes del mercado. Si creáramos un sistema productivo donde la economía social tuviera más peso, donde el sector público tuviera más peso y que no estuviera tan basado en el sector servicios, estuviera basado también en sectores industriales o agroalimentarios, pues evidentemente no tendríamos los niveles de desempleo que tenemos, ¿no? O sea que evidentemente el plan de empleo sí, pero con eso no vamos a solucionar el problema del paro en Andalucía y tenemos que hacer una apuesta fuerte por regenerar el sistema productivo. David José Gómez, de Juventudes Andalucistas. Desde Juventud Andalucista entendemos que la postura de ayer de los diputados populares en el Congreso fue, como ha dicho el secretario general de Juventud Socialista, un ataque frontal a los andaluces y las andaluzas. No es la primera vez que en el Congreso el Partido Popular se opone firmemente a cualquier tipo de medida se opone a algún tipo de medida que sea de un estímulo o una inyección económica a los andaluces y andaluzas. Pero en este caso, por ejemplo, este plan de empleo que solicitaba el Partido Socialista, que era muy similar al plan integral de empleo que presentó el Partido Andalucista, de hecho en las puertas de la Moncloa, un acto que hizo el Partido Andalucista, donde se llegó incluso a quemar la reforma del mercado laboral que hizo el gobierno de Rajoy. Aquel plan de empleo, que es muy similar al que ha presentado el PSOE en esta enmienda a los presupuestos, que ha sido rechazado, consideramos que esa
rechazo del Partido Popular es un ataque frontal y absoluto al pueblo andaluz. Y creemos que esos parlamentarios populares elegidos por circunscripciones andaluzas le acaban de hacer un flaco favor al pueblo andaluz y vamos a hacer que los andaluces y las andaluzas se enteren quiénes son esos diputados populares que han decidido dar la espalda al territorio por el que han sido elegidos, dar la espalda a los ciudadanos y ciudadanas que han que han depositado su confianza esperando que esos representantes de todos y todas les fueran a defender sus intereses, y lo único que han hecho ha sido apretar el botón según la mano de Soraya, como vemos ahora en las pantallas, le dijera qué es lo que tenía que hacer. Entonces entendemos que los ciudadanos tienen que conocer quiénes son estos diputados populares que han votado en contra del pueblo andaluz y quiénes son estos diputados populares que han votado en contra de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Venga, ahora se abre el turno de intervención en el debate, se abre y podéis intervenir en el orden que queráis. Luis, si quiere. Sí, no, yo es que el secretario general de Juventud Socialista, lo que me ha sorprendido, ha leído ahí la Biblia, ¿no? Ha leído literalmente el argumentario. ¿Tú no traes papeles? Venía, yo sí, pero vamos, vale, no es que has leído ahí la Biblia de los incumplimientos y demás. Entonces, me parece muy bien. Yo lo que creo, me parece muy bien que hayas leído la Biblia. Yo creo que lo que ha hecho el Partido Socialista, te lo vuelvo a repetir, en Madrid es tapar las vergüenzas. Y tapar las vergüenzas de un presupuesto que ha presentado la Junta de Andalucía hace poco. Los andaluces y los jóvenes fundamentalmente nos quedamos huérfanos de padre con la huida de Griñán, y ahora lo que nos hemos quedado es huérfanos de madre con estos presupuestos con los que ha presentado Susana Díaz. No te voy a recordar, lo conoces, ¿no?, la disminución en las partidas de educación, en sanidad, etc. En empleo precisamente ha aumentado. Y hace un par de años... Eso no importa. No, el empleo no ha aumentado. Mira, el empleo no ha aumentado... ¿No ha aumentado el presupuesto de la Junta de Andalucía en empleo? Bueno, pues no ha aumentado porque... Nuevamente vienes sin leerte los presupuestos. No, te lo voy además demostrar. Mira, no han aumentado los presupuestos porque además hace 2 semanas hablamos aquí del bono de empleo joven. Si algunos nos están viendo y nos vieron hace un par de semanas, yo ya anuncié que eso no se iba a cumplir y ya tenemos la respuesta. Yo los papeles que enseño es para demostrar que lo que yo digo está fundamentado. Y hace un par de semanas ya tenemos la respuesta del consejero. Y la respuesta del consejero es, a una pregunta del Partido Popular, es que de un total de bonos que estaban previstos conceder, en este caso 3.787, le faltan por conceder 643. Y lo que no entiende este partido, si es verdad que ese presupuesto es tan bueno, lo que no entiende este partido es cómo es posible que esos bonos, habiendo 12.000 solicitudes, no se hayan puesto ya en favor de los jóvenes. ¿Los bonos tienen una prórroga? ¿Por qué? ¿O no es cierto? ¿Por qué? Te lo voy a explicar. ¿Por qué? Yo no sé dónde tiene los bonos el consejero, si los tiene guardados en un cajón o duerme abrazado a ellos. No lo sé dónde los tiene. Lo dije aquí hace 2 semanas, que había hasta el día 20 de noviembre para encontrar una empresa que contratara a esos jóvenes. Pues bien, y las cosas son como son, a una iniciativa de Izquierda Unida, el socio de gobierno del PSOE, se va a ampliar ese plazo, porque es que no hay empresas que quieran contratar a esos jóvenes. Se va a ampliar ese plazo, claro que es verdad, pero ¿por qué? Porque hasta el 20 de noviembre los pocos jóvenes que se han beneficiado del bono, no encuentran empresas que los contraten. Y Izquierda Unida ha dicho, vamos a ampliar el plazo, porque si no, es que esta medida, que era la medida estrella del PSOE, ha acabado de estrellar. Y tiene tan poca vergüenza la nueva presidenta que en estos presupuestos dice que va a poner el doble de bono. Pero si es que los 7,5 millones de euros para el programa de este año no se han ejecutado, porque si estamos ya a 20 de noviembre y en este año ni un joven se ha beneficiado todavía del bono, ¿cuándo se van a beneficiar? Por lo pronto, el mes de diciembre, si es que llega. Por lo tanto, es una medida de mentira. Y por eso te he dicho yo que esto es un timo de la estampita. Un timo de la estampita que es muy antiguo, tan antiguo como el Partido Socialista. Y como muestra el botón que te he puesto... Nuestro partido más nuevo. Sí, nuestro partido nació en la democracia. El vuestro es más antiguo, claro. Tiene más de 100 años. Mi partido luchó por la democracia. No, vuestro partido fue anterior a la luchó por la democracia. Y nuestro partido nació ya con la democracia. Por lo tanto, yo creo que los presupuestos de la Junta... Nació con la democracia de la mano de un franquista. Los presupuestos de la Junta, la realidad, lo que viene a confirmar es la poca apuesta por la juventud de Susana Díaz. Y por lo tanto, al final, lo que hay que irse a Madrid es a escenificar otra vez la estrategia de la confrontación y no reconocer que vienen 1.800 millones de euros que a partir del año que viene se van a poner en favor del empleo joven, y Andalucía va a ser de las más beneficiadas. ¿Me vas a permitir un segundito? Quiero hacer un inciso en este debate para pediros, por favor, solo ha ocurrido en una ocasión, y yo creo que seguramente Luis Paniagua podrá rectificar. Las críticas están permitidas, la confrontación de ideas, pero no vamos a verter descalificativos. Ha llamado a la presidenta de la Junta de Andalucía sinvergüenza, y yo creo que debería disculpar o por lo menos rectificar esas palabras, sobre todo cuando no está esa persona aquí para defenderse. Perfecto. Entonces, cualquier argumento está aquí aceptado, cualquier idea,
Cualquier exposición que podáis tener, estáis en total libertad, pero yo creo que vamos a intentar conducir el debate y yo creo que ese tipo de expresiones hay que intentar evitarlas. ¿Te parece correcto? Rectificación, por supuesto. Venga, José Carlos. Bueno, está demostrado que al compañero del Partido Popular los presupuestos le vienen bien cuando dice que baja en algunas partidas, pero cuando dice que suben empleo, los presupuestos no son reales y no le vienen bien. Y dice de confrontación subir a Madrid. ¿Es que tú no crees que un plan de empleo para Andalucía es bueno para esta tierra? ¿Crees que es malo? ¿Crees que un plan de empleo y que financiación para Andalucía es malo para esta tierra? ¿Eso es confrontación política o eso defiende tu tierra? Tal vez que vosotros dejasteis o habéis dejado de defender a Andalucía ya de la mano de Dios. Ya no queréis defender a Andalucía. Y se ha hablado antes de un plan de empleo de la Unión Europea a España. Yo me extraña que la Unión Europea un plan de empleo a España, será porque Rajoy aún no ha contado su fórmula mágica para generar empleo. Porque hay que recordar, ya que ustedes lo repetisteis hasta la saciedad, que lleváis 2 años de presidente de gobierno y aún no se deja de destruir empleo. Si no solo no habéis creado empleo, sino que se sigue destruyendo empleo. Y mientras el PP, yo entiendo que mientras el PP decide si enseñar su varita mágica o enseñar su plan mágico o no, me parece bien que Europa, y lo veo lógico, que ante la incapacidad y la ineficacia de vuestro gobierno, que Europa ponga medidas sobre la mesa. Y España, es que es lógico que la Unión Europea invierta en España, porque somos el segundo país en desempleo, con el 56% de paro juvenil, que solo nos gana Grecia con el 57% de paro juvenil. De ahí se van a llevar 1.800 millones de euros, que desde la Juventudes Socialistas lo vemos bien, pero lo vemos sumamente insuficiente. Sumamente insuficiente porque la lucha contra el paro juvenil creo que tiene que ser algo fundamental y estructural de la Unión Europea, porque entiendo que es apostar por el presente y que apostar también por el futuro del proyecto europeo. Y claro, yo me pregunto, los jóvenes cuando vean que solo en España la Unión Europea se ha gastado 61.000 millones de euros en rescatar bancos y que ahora se nos da un plan de empleo de 1.800 millones de euros. ¿Con el PSOE no se rescataron bancos? Se dan 1.800 millones de euros. ¿Con el PSOE no se rescataron bancos? Entonces, me pregunto yo si el joven que ve que la Unión Europea invierte 61 millones de euros en rescatar bancos y que para las personas se invierte solo 1.800, pues estará un poco disconforme con esta política. Esto es lo que nos está llevando la derecha europea. La derecha europea, que es nuestro ilustre presidente, con su amiga del alma, Angela Merkel, a las cuales, pues nuevamente, nuestro presidente del gobierno, lejos de defender los intereses de los españoles, pues se alía con su partido y defiende los derechos, los intereses del Partido Liberal Europeo, de la derecha europea. Pues aquí nuevamente está traicionando los intereses de España, y nuevamente está traicionando los derechos de los españoles. Y yo, o la Juventud Socialista, no creemos en una Europa así y creemos en una Europa que apueste más por las personas. Bienvenidos sean estos 1.800 millones de euros para España, pero creo que la Unión Europea tiene que rectificar y hacer más política para las personas y menos política para el sector financiero. Venga. Bueno, pues por seguir un poco el hilo, eso tendríais que decir solo a vuestro compañero Joaquín Almunia, ¿no? Que del Partido Socialista y sin embargo es totalmente el portavoz de la Troika en ese sentido, ¿no? Y igualmente lo que decía él antes, ¿no? Ahora habláis de que no hay que rescatar a los bancos, una vez ya lo habéis hecho, ¿no? A mí me resulta muy gracioso que siempre el Partido Socialista Sí. ha hecho las cosas a corto plazo que tenía que hacer, impuestas, o sea que pero entonces había que nunca, rescatar a la banca. Había que rescatar a la banca. pero Claro, nunca claro. ha dejado tirado a las personas. Y estamos viendo que el presupuesto, No, por no, ejemplo, no. Y en lo de- educación, y los desahucios, el lo de- presupuesto, por ejemplo, de educación fue la mayor partida de la historia de España Sí, sí. en educación Y hecha por un congelar, gobierno socialista. y congelar las pensiones también. Y congelar las pensiones en 2010 también. Lo mismo que estáis haciendo vosotros Y congelar ahora, las ¿no? pensiones en Desahucio. 2010 también. Aquello también era impuesto al hombre. Es lo mismo De que hecho, estáis de hecho, haciendo vosotros. es un poco curioso que acabas de defender cierta medida del gobierno Zapatero cuando os habéis pegado toda una convención y 2 semanas antes diciendo que los gobiernos de Zapatero se cometieron muchos errores. La presidenta de la Junta de Andalucía dijo en el Foro de Economía, y creo que era en Madrid, dijo que el gobierno Zapatero había cometido una serie de errores, nombró, como siempre, ahora el monigote es Cataluña, y entonces pues ahora Andalucía se va a convertir en el martillo contra Cataluña. Bueno, vale, supongo que será la estrategia del PSOE para las próximas elecciones generales. Pero me resulta sorprendente que defiendas cosas del gobierno Zapatero cuando lleváis un mes entero atizándole a todo lo que hizo el gobierno Zapatero. Y sobre todo lo que me atemoriza más es cuando os reprocháis unos a otros que habéis rescatado bancos, porque la última vez que hicisteis eso, lo que hicisteis fue modificar la Constitución para ponerla al servicio de la deuda. Por lo tanto, por favor, no, es decir, los dos rescatasteis bancos, no os lo echéis a la cara, porque no sé qué reformaréis ahora de la Constitución. Lo mejor de la ya pusisteis una vez la Constitución al servicio de los mercados, la siguiente que será poner directamente ya a los ciudadanos al servicio de los mercados. Por favor, no habléis más de quién rescató a los bancos. A ver, Lo una mejor- clara diferencia. lo mejor de- Muchos militantes, y yo en ningún momento he defendido
que haya que rescatar bancos, en ningún momento. Pero se hizo. Has Sí es dicho que se cierto- hizo lo que tenía que hacer. Se hizo lo Eso que- Sí Eso es cierto defenderlo. que a un corto plazo era la salida que te daba para no ser rescatado como país. Ahora, eso no estamos de acuerdo. Hay una gran diferencia. Pero eso es falso. Hay una gran diferencia entre una equivocación y un error, Vaya error. y que hacerlo por convicción. El Partido Socialista, por convicción, Lo siempre ha hiciste con los- protegido a las con los ojos. personas y lo estamos demostrando Lo en hiciste Andalucía. con los Todos ojos tapados recordamos, y Claro la que hay una mitad gran para diferencia. la escena Claro que hay una gran de diferencia entre el el PP y el PSOE. presidente Y la del Banco muestra es que todo Santander. lo que está construyendo, o lo que ha construido el PSOE en este país, lo está destruyendo el PP. José Por Carlos, lo tanto, hay lo una mejor- clara Una pregunta, diferencia nada, entre la los foto- arquitectos y lo una que están pregunta. Lo mejor, destruyendo José los Carlos, de la foto- conferencia... Entiendo que ustedes no queráis Pero dime la verdad. hacer Es esa decir, igualdad ¿tú entre los recuerdas PSOE, la pero es clara. imagen del presidente del Banco Santander? Mano por encima del hombro con el presidente, todos y cada uno de los ciudadanos de este país, haciéndole. Y poco tiempo después, los millones en lo alto de mesa para rescatar a los bancos que no hacían falta rescatar porque Y que ya hemos España dicho por jugaba activa y la por Champions, pasiva que España jugaba la Champions de la Constitución economía. fue un error. Lo mejor- También hay que tener derecho a equivocarse. No, Hay por partidos supuesto, que nunca han tenido la por oportunidad de supuesto. gobernar y nunca se equivocan. Bueno, Lo la mejor de la gobernado también, conferencia, no se sin lo lugar a olvide. dudas, lo mejor de la De hecho, conferencia durante toda la es legislatura. que no al tercer día, sino que a los 730 días Rubalcaba resucitó, ¿no? Porque hemos vuelto. Os ha faltado 730 días para volver. El PSOE parece que ha vuelto. Yo el mensaje que salió de esa conferencia política, ¿no? Que vuelve con Rubalcaba, el que estaba hace 20 años de la cuna directamente pasó al coche oficial y es el mismo que pretende reflotar el partido, el mismo que esas medidas que ahora parece que no eran buenas ya las puso en marcha en 2010, en 2008, en 2009, en 2007. Por tanto, yo al final lo que creo también que aquello ha sido obviamente un paripé y lo que no se puede decir es una cosa cuando se está en el gobierno y decir otra cuando se está en la oposición. Y por lo tanto lo que hay que tener, yo creo que el Partido Socialista lo que le falta hoy en día es mucha credibilidad y la prueba está que el secretario general, Rubalcaba, pues lo que le estáis buscando ya es un sustituto. Por lo tanto, lo que demuestra la fragilidad de esa idea. Lo dices por el líder Zoido, ¿no? No, Vale. lo digo porque... Porque era el líder no, Zoido, lo digo ¿no? porque ha vuelto vuestra líder en el exilio, que es Carmen Chacón. A mí me gustaría hacer una Lo digo intervención, por ¿no? eso. Es que Espera un segundito, Carlos. Vamos a hacer una cosa. Nos quedan tan solo 4 o 5 minutillos. Último turno de intervención. Vamos a empezar contigo. Plan de empleo rechazado por el Gobierno central con los votos del Partido Popular. Cada uno ha puesto sus razones. Vuestros mayores han explicado por qué sí, por qué no. ¿Qué piensa Juventudes Comunistas? Es el último turno de intervención para hablar sobre el plan de empleo especial del Gobierno para Andalucía que no va a llegar. Pues básicamente eso lo catalogamos de un error absoluto. Entendemos que ahora mismo hace falta toda la financiación que pueda ser para crear empleo, pero al mismo tiempo pues insisto en lo que planteaba antes, ¿no? Que un plan de empleo no va a solucionar el problema del paro estructural que tenemos en este país, ¿no? Y que evidentemente hay que hacer unas reformas profundas y que no son ni mucho menos las que está haciendo el Partido Popular, sino en el sentido totalmente contrario, ¿no? Que es la de que el Estado, es decir, el Estado como ente democrático tiene que intervenir en la economía, ¿no? Y entonces tiene que intervenir en la economía para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y básicamente el tema es ese, ¿no? Simplemente también quería comentar que es que me parece un poco extraño, ¿no? O sea, que es una mesa de jóvenes, ¿no? Y aquí no me parece estar hablando con jóvenes, ¿no? O sea, estamos hablando, no, porque la Junta, porque la institución, porque cuál. O sea, yo cuando hablo del problema del paro con la juventud no se hablan esos términos, ¿no? Y me gustaría que plantearais, pues, cuáles son vuestras propuestas para eso, ¿no? Y no solamente para cómo bajar el paro, sino qué tipo de empleo. Porque a mí no me interesa nada que baje el paro al 6%, si lo que voy a tener es un mini job de 300 euros, donde voy a estar a jornada completa y me están diciendo que tengo esta media jornada para la seguridad social, ¿no? Para las cotizaciones. O sea, ese es el debate de la juventud real, ¿no? El de qué tipo de empleo nos vamos a crear, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que debatiéramos un poco más en esa línea, ¿no? O al menos creo que es lo que se espera un poco de nosotros, En ¿no? eso vamos a ahondar en el tercer bloque sobre el paro juvenil, vuestras propuestas para vosotros que estáis en la calle, vosotros que sois jóvenes, que tenéis amigos parados seguramente, pues ¿dónde podréis vosotros el acento? ¿Qué podrían hacer las administraciones públicas, los partidos políticos para mejorar esta situación? Plan de empleo especial para Andalucía, que lo insisto, no va a llegar, no va a contar Andalucía con Juventudes Andalucistas. Pues como te comentaba en mi intervención, consideramos que es un ataque frontal del Partido Popular a los andaluces y las andaluzas y nos vamos a dedicar a ponerle cara y que los ciudadanos le puedan poner cara a los diputados y diputadas del Partido Popular reelegidos por circunscripciones andaluzas que han votado que no a un plan que consideramos que, como decía el compañero, es una solución a muy corto plazo, pero que consideramos que ante la sangría que hay ahora mismo en el mercado laboral y ante la situación de emergencia social que se vive en Andalucía era necesario. Entonces, pues vamos a hacer que los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía le pongan cara a los diputados y diputadas populares que han votado en contra de este plan de empleo prioritario para Andalucía. Luis Peniagua ahora. Sí, yo creo que lo vuelvo a repetir,
el Partido Popular y el Gobierno no puede ser protagonista ni ser partícipe de la estrategia de confrontación que tiene la Junta de Andalucía. Se van a poner 1.800 millones de euros a partir del próximo año, que se dice pronto, 1.800 millones de euros en favor del empleo joven. Hay un compromiso claro que los jóvenes menores de 25 años no estén más de 4 meses sin un contrato en formación o sin un contrato de trabajo, que son medidas que se van a mantener hasta que el paro baje por debajo del 15%, que por suerte también este mes es la primera vez desde el año 2007 que de manera interanual ha bajado el paro joven, y que estos 1.800 millones van a completar esa estrategia de empleo y emprendimiento que puso en marcha el Gobierno de España, y que podemos decir ya que desde que se puso en marcha pues se han creado 80.000 puestos de trabajo, con esa tarifa plana, con esos incentivos, esas bonificaciones fiscales, esa ayuda a los emprendedores que quieren iniciar una actividad económica en un momento donde tienen mayor dificultad, que es al inicio de la misma. Y por lo tanto yo creo que son medidas que sin lugar a dudas a partir del año que viene van a poner las bases para empezar a crear de verdad empleo. Ahora mismo lo que se está es frenando la destrucción de empleo, que ya podemos decir que se ha frenado, y lo que hace falta es iniciar la recuperación económica y la creación de empleo. Juventudes Socialistas. Bueno, pues nuevamente entendemos que, al igual que el resto de compañeros, menos el compañero del Partido Popular, entendemos que es un nuevo ataque para Andalucía. Entendemos que tienen que ponerle nombre y apellido a los diputados que han votado en contra de este plan de empleo. Mientras el Partido Popular ve confrontación política, nosotros vemos defender los intereses de los andaluces. Pues claro, es muy fácil decir que Andalucía tiene la mayor tasa de desempleo, pero en cambio no hacer nada para solucionarlo. Y este es el discurso del Partido Popular. Se critica la financiación de la Junta, se critica que tenemos una alta tasa de paro juvenil, pero en cambio no hacen absolutamente nada donde gobierna. Porque me gustaría que hicieran cosas en el Gobierno central y que apoyaran a Andalucía. Pero bueno, no me sorprende porque está dentro de la batería de ataque que el Partido Popular está realizando con esta tierra. Lo he dicho, la infraestructura, el corredor del Mediterráneo, que se queda en Murcia, que no va a Almería, Granada, Málaga y parte de Cádiz, que también es Mediterráneo. Y al igual que los planes de política activa de empleo, donde Andalucía tiene un reparto completamente desigual, con los 1.200 millones de euros. Un nuevo ataque más del Partido Popular Andalucía. Bueno, volvemos después de la publicidad y seguimos hablando con Juventudes Socialistas, Juventudes Andalucistas, Juventudes Comunistas y Nuevas Generaciones del Partido Popular sobre el paro. En este caso, ¿cuáles son sus propuestas para luchar contra el paro juvenil?